Este es el momento exacto en el que me subo al nuevo Volkswagen Nibus 2023 para poner a prueba sus capacidades. Pero ¿qué pasaría si yo te dijera que el Volkswagen Nibus podría ser el SUV compacto más vendido si no fuera porque no hay mucha variedad de versiones? Hoy te voy a enseñar por qué Volkswagen Nibus es una compra inteligente, aunque primero vamos a compararlo con su competencia. En mi opinión, Volkswagen Nibus es como un ornitorrinco. ¡Verga el ornitorrinco! Tiene características de SUV, pero también tiene características de sedán. Y como su rango de precio es muy específico, también su competencia es muy específica. En este caso, estaríamos hablando solamente de las dos versiones tope de gama de la Nissan Kicks, la Platinum y la Platinum Bitono, la Chevrolet Tracker en su versión Premier, Volkswagen Taos básica. Otra de sus rivales es la Hyundai Creta en la versión tope de gama, la versión Limited Turbo, que también, igual que el Taos, tiene un motor más grande, un 1.4, tiene también más espacio que este Nibus, pero también tendría un consumo de combustible más elevado. Eso implica que una de las cartas más fuertes de Nibus, desde aquí ya se nota que es su excelente rendimiento de combustible para ser un crossover compacto. La siguiente de sus rivales específicas es la Peugeot 2008 en la versión Allure Pack, una versión abajo de la tope de gama. También tiene un poquito más de motor que Nibus, es un 1.2 turbo, pero en cuanto a espacio están muy parejas. Sin embargo, como hay menos concesionarios Peugeot alrededor del país, puede llegar a ser un tema el encontrar partes, piezas o refacciones. Y la última de sus rivales en este rango de precios es la Mazda CX-30, solamente en la versión híbrida suave. A su favor tiene un motor más grande, híbrido suave, mejorando la eficiencia de combustible, un diseño muy sexy que le gusta a muchas personas, pero en su contra, vamos a decirlo, igual que Peugeot, la red de concesionarios alrededor del país es menor. Y para los que están pensando, oye Gonzalo, pero no has mencionado a la HR-V de Honda, la verdad tienen un excelente punto ahí, pero HR-V es más cara, así que por eso no se considera un rival directo. Dan, ¿cómo estás, carnal? Qué gusto. Quisiera saber, como experto también de autos, ¿qué opinas sobre el Volkswagen Nibus, la neta? Como producto me parece muy bueno. O sea, el tema de seguridad, que fue de los pocos que estaban dando hace un par de meses, control crucero adaptativo, el frenado de emergencia hay en más vehículos, pero con todas las bondades que pueda tener, el gran pero, diciendo la neta, está en el precio. ¿Por qué te irías por un Nibus y no le pegarías, hablemos de Taos, Corolla Cross, otros vehículos que la verdad te pueden dar mejores prestaciones, pero también está el motores más grandes, mantenimientos que podrían ser un poco más costosos, consumos yo creo que están buenísimos. El 3 cilindros de 1 litro es un motorcillo eficiente y que arriba de las 3000 empuja bien. No te esperas este empuje en un 3 cilindros turbo en un crossover de este tamaño. Sí sorprende el infeliz. Un abrazo, hermano, saludos a la familia. Fuerte abrazo, gracias, bye. Qué gusto, Ramón, de verte. Una pregunta, ¿qué opinas del Volkswagen Nibus? Creo que para el producto, para lo que está diseñado, puede funcionar muy bien. La motorización no me encanta, se me hace que le hace falta potencia y torque como para carretera. Sobre todo a la hora de rebases es cuando me queda de ver. De ahí en fuera, para arranque y demás, en ciudad se me hace un gran producto. Los espacios interiores se me hacen agradables. La calidad de materiales bastante buena. De ahí en fuera, su manejo me agrada mucho. ¿Consumos? Los consumos son su maravilla. Eso sí, consumos citadinos o carretera son una chulada. Gracias, carnal, un abrazo. Me gustaría, en calidad del máster que eres, que nos compartas y le compartas a la audiencia, ¿cuál es tu opinión así real sobre el Volkswagen Nibus? Pues mira, me gusta el diseño, me gusta el segmento que tiene de precios. Yo creo que es un buen producto. La caja Tiptronic no me encanta, pero creo que está bien balanceada y bien hermanada con el tipo de motor y estas cuestiones que nos ofrece mecánicas, ¿no? Pues a mí me pareció un vehículo de buen tamaño, me pareció un vehículo de diseño interesante. Me llamó también mucho la atención que es la primera SUV de Volkswagen que no empieza el nombre con T. Todas son Taos, T-Cross, Tiguan y esta que es Nibus. Te agradezco muchísimo, Cons. Eres un máster, realmente admiro todo lo que haces, hermano. Te mando un gran abrazo y gracias por tomar la llamada. Lanzamos una encuesta y ustedes nos preguntaron, mi gente. Ken G, saludos desde Perú, Gonzalo, su rendimiento, el motor y el espacio en el interior. Rendimiento, vamos a ver el resultado de la prueba que hicimos aquí en Ciudad con semáforos y un poquito de tráfico pesado. Muy bien, mi gente, hasta aquí llegó la prueba. 13.8 kilómetros por litro reales con tráfico. Yo quiero todavía hacer esta prueba con la boya en condiciones ideales porque estoy seguro que sí le podemos sacar mucho más. ¿Cómo la ven, mi gente? Nada despreciables, casi 14 kilómetros por litro en Ciudad, aire acondicionado y un poquito de tráfico pesado.
pesado. Amateur Citizen. ¿Qué cuidados tenemos que tener con una transmisión de Volkswagen? Porque una vez que se daña, la factura es cardíaca. Con esta Tiptronic de generación más reciente, sus servicios nada más como dice. Y ya, Volkswagen ha mejorado mucho sus cajas automáticas y ya no tienes tanto de qué preocuparte, carnal. Jorge Arellano, ¿es más un crossover o un mini SUV? ¿Qué motorización tiene? Yo lo defino más como un crossover, porque un mini SUV o un micro SUV sería más chiquito. Estaríamos hablando de algo del tamaño del Kwid o del Ignis, y Nibus es más grande que Kwid y más grande que Ignis. Juan López Edición, precio y está disponible para comprar o toca esperar mucho tiempo. Si vives en Mazatlán, Sinaloa, hay disponibilidad para comprar y los precios de las dos versiones te los pongo en pantalla en este momento mientras estoy diciendo justamente esto. Joel Armijos, ¿es Brasil o de la India? Qué buena pregunta. Vamos a hacer una breve búsqueda. Se fabrica en Brasil y se fabrica en Pamplona, España. Así que yo supongo que el que nos llega a México ha de ser brasileño. Cosas que me gustan de la parrilla del Nibus es, por ejemplo, este inserto que emula el aluminio o el metal satinado, así como el logo gigantesco de la marca. Por este lado tenemos faros de niebla, también no tan hasta abajo, sino en una posición que va un poco más resguardada de un golpe accidental. Y acá arriba las luces. Estas luces son LED, así que ya tienen muy buena iluminación nocturna. Los rines son de 17 pulgadas y la llanta es de pared de perfil medio bajo, lo cual te da mayor precisión a la hora de conducir en carretera o a velocidades un poco más elevadas. Espejos estilizados con esta bonita línea de aquí, me gusta bastante, y podemos ver que hay una luz para la direccional. Mejora la visibilidad de tu auto para otros vehículos, pero una de sus pautas de diseño más icónicas son sus líneas cuando lo ves de costado, con muy buena distancia entre los ejes, lo cual permite mayor espacio para las piernas, para los pasajeros, y aunque tiene esa distancia entre ejes típica de un SUV compacto, la altura de Nibus no es tan elevada como podría ser otros SUVs del segmento, y esto hace que muchas personas opinen que Nibus no es un SUV. Cosas que me encantan de este diseño es la ventanita para la parte trasera e incluso la línea del pilar C que baja y alarga la carrocería para que tu cajuela o maletero sea todavía mucho más amplio. Cuando apreciamos Nibus desde la parte de atrás, podemos ver que tiene el ancho de un SUV y la altura desde abajo hasta el techo, que también podría ser la de un SUV. Sí, está muy guapo, pero ¿cuánto le cabe atrás? Al parecer mucho. La cajuela es ancha, es profunda hacia abajo y viene con esta bonita tapa de privacidad. Este es el maletero del tamaño de un SUV compacto. Sí, es indiscutible. Otra cosa que está bien chida es que los asientos se abaten y te queda un espacio amplísimo, tan amplio como para que te quepa un Gons completo adentro. Si me lo preguntan, una de las cosas que hace especial al Volkswagen Nibus precisamente es su molino, dicen en inglés, entiéndase el motor. Este es uno de los motores de producción masiva más avanzados de Volkswagen a la venta en la actualidad. Es un 3 cilindros, 1.0 litros, pero lo especial de este motor se encuentra en su programación, porque este motor te entrega todo su torque desde muy abajo en la curva de revoluciones por minuto, en la curva de velocidad, lo cual te da una experiencia de manejo insospechadamente buena para un vehículo que parece tener un motor chico. Si tienes una familia de personas altas y estás buscando la mayor cantidad de espacio para piernas en este rango de precios, Nibus es la mejor opción y punto. La inclinación del respaldo, los ángulos del espacio para piernas está súper buena. Además hay ventilas de aire acondicionado y 2 puertos USB tipo C. Además, vidrios eléctricos con función de un solo toque. Eso no me lo esperaba. Sin embargo, solo baja hasta aquí. El tablero tiene una ligera orientación hacia el conductor, tanto el lado de la pantalla como el lado de la ventila de aire acondicionado. Además hay una bonita línea de piano black que no es mi hit, pero sí le da ese toque elegante y sofisticado y unificado, porque se extiende desde la manija de la puerta del conductor, todo el centro del tablero, todo lo largo hasta la manija del otro lado. La pantalla es de 9 pulgadas. Hay Android Auto, hay Apple CarPlay. Bienvenido a Android Auto. Continuar. La aplicación estelar de mapas, el infoentretenimiento de Volkswagen, recordatorios WhatsApp, Telegram, etc. Además puedes personalizarlos. Sumamente responsiva, y aunque este diseño se ve limpísimo y muy elegante, sí me hubiera gustado ver una perilla para el volumen y por lo menos una perilla para ajustar la velocidad del ventilador. 2 puertos USB tipo C, hay control para la computadora de viaje, así como comandos de voz, control de velocidad crucero adaptativo. También puedes subir y bajar el volumen desde el timón o volante, y la parte de abajo, esta mochita es
es como en D, además de que hay paletas de cambio aquí en la parte de atrás. Otra cosa que me gusta mucho es que hay ajuste de profundidad, así como altura en el timón. El clúster de instrumentos es totalmente digital. Incluso jalo la palanca hasta abajo y luego una vez más, y ahí está el modo Sports. Si vamos a la posición de reversa, podemos encontrar una cámara de reversa con muy buena definición, aunque las pautas son estáticas, no son dinámicas. Además de que los sensores te ayudan muchísimo a la hora de tener que aparcar o estacionarte en un lugar apretado. Ahí están trabajando. El asiento también tiene buena firmeza, pero es ancho para que tus piernas, tus muslos se puedan extender literal a sus anchas. Ya me ha tocado conducirlo varias veces y si a mí me preguntan, se conduce súper bien. Precisamente como no es tan alto, el tener el centro de gravedad más bajo le da mejor aplomo y mejor estabilidad. La otra cosa es que aunque el motor es 3 cilindros, está programado para dar el torque desde bien abajo y durante una banda muy larga de velocidad. Si te estás preguntando cuál es más o menos su velocidad tope, vamos a que chequen la prueba de velocidad máxima que hicimos de este Volkswagen Nibus en carretera. Y vamos a ver si podemos llegar a alguna velocidad máxima. 169, 170 kilómetros por hora, 175, hasta aquí, 176. Hasta por aquí es su velocidad máxima más o menos. También le ayuda muchísimo que la suspensión es independiente en las 4 ruedas, además de los frenos de disco, el ABS y todas las demás cosas. Un detalle que sí tengo que aclarar es que la suspensión en Nibus es un poco más firme de lo que puede ser la suspensión de Kicks o la suspensión de Tracker, por ejemplo, y esto mejora muchísimo su desempeño en curvas a velocidades de autopista, pero en ciudad estoy seguro que habrá personas que se van a quejar porque sí vas percibiendo un poco más las irregularidades del camino. La dirección electroasistida me fascina, es geosensible, se adapta a la velocidad, cuando vas pata a fondo rebasando contundente en carretera, tiene muy buen control, no vibra la dirección, no se siente nerviosa, no se pone aguada, al contrario, se siente un manejo muy seguro. Creo que si lo tengo que resumir en una frase, ¿cómo es el manejo de Nibus? Es responsivo, eficiente de combustible y muy seguro, y eso me encanta. Los datos del motor y especificaciones técnicas te las pongo en pantalla, las estás viendo ahorita, y lo más sorprendente son esos 200 Nm, casi 140 libras-pie de torque. Vamos a poner aquí abajo modo Sport, pata a fondo. Ahí, ajá. La aceleración es un poco lineal, pero sí se siente la patadita y empuja con ganas. De nuevo, la estabilidad es increíble, es superior que la mayoría de SUVs, superior a Kicks, superior a Tracker, superior a casi cualquier otra en este precio. Solo la podría comparar con Mazda CX-30, es así de buena la estabilidad. Personalmente, si me preguntas si tendría uno, sí lo tendría, sobre todo si saliera mucho a carretera. Lo último que tal vez te faltaría ver para convencerte de un Nibus es su desempeño en aceleración 0 a 100, y toma en cuenta que esto que estás a punto de ver lo hace con un motor 1.0 litros, ahorrando bastante combustible para su segmento. 3, 2, 1, aceleración. Me gusta que el torque te lo quiere liberar. Ay, sí, los 3 cilindros no tienen punch. Claro que tienen punch, míralo. Nada mal, 100 kilómetros por hora desde hace rato. Y el frenado, derechito, derechito.